Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a tocar un tema que es de una gran importancia para los empresarios o los entrepreneurs, los emprendedores. ¿Cómo elaborar un plan de negocio? Ahorita vamos a ver por qué es importante el poder elaborar un plan de negocio. La mayoría de las personas, cuando inician un negocio, no tienen un plan, no hay un plan de negocio. La mayoría de las veces porque se desconoce totalmente cómo elaborarlo. Y otras de las veces porque no hay tiempo para hacerlo. Pero bueno, vamos a iniciar cómo elaborar un business plan o un plan de negocios. ¿Por qué tener un plan de negocio? Bueno, de cada 10 empresas, por lo menos el 80% después de 5 años fracasa en esta situación de los negocios. Entonces, cuando tú tienes un plan de negocio, te permite tener una visión clara de dónde estás y hacia dónde quieres ir. Y bueno, obviamente revisando todas las áreas del negocio, en fin. Pero es importante el poderlo elaborar. Esto, ¿por qué tener un plan de negocio? Porque te da un rumbo, porque te define un rumbo a seguir. Y obviamente cuando tú tienes un rumbo, tienes una ruta, de ahí no te sales. Y bueno, la mayoría obviamente de las personas que no tienen un plan de negocio, normalmente empiezan con un negocio y terminan vendiendo algo totalmente diferente a los servicios que proporcionaron en un principio, que fue la causa raíz de iniciar este negocio. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tener siempre esta situación de hacer el plan de negocio. ¿Para qué me sirve un plan de negocios? Uno, para verificar la viabilidad del negocio. Si es viable o no es viable, en fin. Tener una visión clara y objetiva del negocio, así como su misión y objetivos. Esto nos permite prácticamente el visualizar cómo vamos a llevar ese negocio a través del tiempo. Obvio, con metas, con objetivos a corto, mediano y largo plazo. El punto número 3, para detectar y prevenir problemas antes de que ocurran. Esto nos puede ahorrar tiempo y dinero. Entonces, todos estos puntos, ahorita vamos en el número 3, nos permiten saber, bueno, ¿para qué nos va a servir? ¿Para qué vamos a utilizar un plan de negocio? Porque muchas veces creemos que pues, no es necesario, ¿no? Que dices, bueno, yo ya sé más o menos de qué se trata y lo hago. Y arranco mi negocio sin ningún plan. El punto número 4, determinar y optimizar tus recursos. Para eso también te funciona. ¿Cómo vas a utilizar todos los recursos que vas a tener a tu disposición? Número 5, examinar el desempeño del negocio. Obviamente, al ir funcionando, bueno, cómo se va comportando, cómo está conforme a lo planeado, en fin. ¿Para qué me sirve un plan de negocios? Para identificar cuál va a ser tu rentabilidad. Este punto es importantísimo de verdad. Y voy a detenerme un segundito aquí. Resulta que si tú no sabes cuánto te va a dejar tu negocio mensualmente o por día o anualmente, si no sabes cuál es la rentabilidad, de verdad estás totalmente perdido. Porque la gente puede decir, es que es un buen negocio el vender chocolates. Sí, pero ¿cuánto es bueno para esa persona y cuánto es bueno para ti? Entonces, el tener un plan te permite, obviamente, identificar cuál va a ser tu rentabilidad. Establecer el valor del negocio, obviamente, cuánto va a costar tu negocio, para que la puesta en marcha sea eficiente. Ya vamos a considerar que nosotros vamos a iniciar un negocio. Con un plan de negocio, la puesta en marcha es como venirle a poner lubricante a todo un mecanismo para que eso funcione con eficiencia. El punto número 9, para respaldar una solicitud de crédito ante una entidad financiera. Si eso en determinado momento nosotros requerimos el que tengamos que soportar
o pedir algún crédito, te dicen, bueno, a ver, deme tu business plan para saber qué cosa con su negocio. Bueno, eso de alguna forma te sirve precisamente para presentarlo a una institución financiera. El punto número 10 te brinda un marco de acción para una correcta toma de decisiones. Obviamente, lo que te comentaba, bueno, pues ya estás visualizando cuáles pudieran ser las causas por las cuales tu negocio puede fracasar o puedes potencializarlo. Vamos a ver el punto número 11, para lograr alianzas estratégicas. Si yo me voy a aliar con alguien, pues me interesa que ese alguien por lo menos tenga un plan de negocio. ¿Para qué? Para saber si su plan hace clic con el mío. Porque si tenemos planes totalmente diferentes, entonces es que nuestra alianza no va a progresar como debería. Bien, el otro punto es para lograr clientes potenciales. Esto es importante porque cuando nosotros tenemos muy claro el rumbo y nuestros clientes se dan cuenta que nuestro andar en esta situación del negocio, independientemente a qué nos dediquemos, es de una forma clara y objetiva y vas por el camino que a él le gusta, pues obviamente vamos a captar clientes. Atraer buenos empleados o empleados clave. En el momento que tú tienes una buena gestión, cuando tienes bien pensado tu negocio, de alguna forma vienen empleados que se vienen a sumar a este proyecto. ¿Por qué? Porque efectivamente ya es un proyecto planeado, analizado. En fin, ¿para qué me sirve un plan de negocios? Otro punto es para mantener el enfoque y motivar a mi equipo gerencial. Normalmente, cuando vamos empezando cualquier negocio, de repente nos perdemos. Entonces, tenemos que reenfocar el asunto como con nuestro business plan o nuestro plan de negocio. Entonces, y agarramos a todos nuestros gerentes y decimos, esto es nuestro plan, esto es lo que pensamos. Y así es como los tenemos que estar dirigiendo todos en la organización. Y bueno, el último punto, para autovendernos el proyecto y no desmotivarnos. Porque además, si conocen que de repente hay personas que inician un negocio y a los 2, 3 días que ya lo inició, se desmoralizan y se caen y dicen, no, es que esto cometí un error, no debía haberme metido a esto, ¿por qué lo hice? Cuando el negocio puede ser muy, muy bueno. Cuando nosotros tenemos todo un plan, bueno, pues nos brinda ese marco de seguridad y tú dices, bueno, si ya lo hice y entro en constantes depresiones, bueno, me voy al plan de negocio y lo reviso, a ver qué estoy haciendo mal, qué es lo que planeé, qué es lo que analicé. Y bueno, y lo revisas, ¿no? Bien, es importante saber que hay 3 planes de negocio. El primer plan de negocio que se elabora es un plan ejecutivo. Es un plan que entra de 0 a, bueno, de 1 a 15 páginas. Es algo ejecutivo, es algo que te basa a los puntos claves que debes de saber en determinado momento. Entonces, prácticamente es de 1 a 15 páginas. Hay otro plan o business plan que es un business plan completo. Y aquí estamos hablando, vamos a considerar que tú vas a ver a un cliente potencial, no a un cliente, bueno, a una asociación de crédito, a alguien a un inversionista. Entonces llegas con tu business plan ejecutivo, porque si le das un business plan completo no lo va a leer. Entonces le presentas el business plan ejecutivo y si a él le interesa, entonces presentas todo un business plan completo donde viene analizadas todas las áreas de tu organización. Y bueno, el otro business plan es el business plan de operaciones. Aquí es cómo se maneja toda la organización. Entonces, son 3 business plan que normalmente están en el mercado y que bueno, obviamente el business plan lo puedes hacer tan grande y tan complejo como tú quieras. Aquí vamos a ver todo un lineamiento para llevarte de la mano y que tú puedas elaborar tu business plan sin ayuda. Bien, o en determinado momento que requieras ayuda profesional, no vengan a darte mentiras, ¿no? Los puedas identificar inmediato. Bueno,
Vamos a tocar 7 elementos básicos. El primero va a ser la introducción, lo que vendría siendo toda nuestra portada. El segundo, lo que es productos y servicios. El tercero, el plan de operaciones y producción. El cuarto, el análisis del mercado. El quinto, el plan de ventas y marketing. El sexto, plan de administración. Y el séptimo, el análisis financiero. Bueno, vamos a tocar todos estos 7 elementos que es indispensable que cualquier business plan tenga. Y bueno, obviamente el tuyo no puede fallar. Vamos a iniciar. Introducción. De entrada tenemos que tener un nombre. Nuestra empresa, ¿cómo se va a llamar? Es importante que tengas muy claro cuál es el giro de tu organización y si de alguna forma puedes ponerle un nombre que vaya acorde a lo que estás trabajando, sería maravilloso. Eso es importante. ¿Por qué te comento un nombre positivo? Te voy a decir un ejemplo que además dices, bueno, ¿a quién se le ocurrió, por Dios? Pasé a un lado de un restaurante y el restaurante se llamaba La Mala Hierba. Y te dices, oye, pero ¿cómo es posible que alguien le puso ese nombre a su restaurante? Bueno, ¿qué sucedió? Después cerró. Y yo creo firmemente que esta gente ha de haber dicho, bueno, la mala hierba, porque mala hierba nunca muere, ¿sí? Nada más que 3 meses después, nadie se acercaba y obviamente tuvo que cerrar. Entonces es importante. El nombre de tu negocio es importantísimo. Les voy a poner otro ejemplo. Mira, estamos en México, posiblemente tú me estás viendo de otro país, pero estamos en México. Si aquí se te ocurre ponerle Escuela Primaria Tlaloc, pues la gente es, bueno, pues sí va a funcionar. Pero si pones Escuela Primaria Winston Churchill, wow, ¿sí me explico? Son nombres ganadores. Entonces, tú tienes que ver cuál es el nombre ganador que le vas a poner a tu organización. Otro de los... esto es importante que lo vayas apuntando. Obviamente, bueno, si me estás escuchando, estás manejando, tienes el audio, bueno, va a ser imposible. Pero sí es importante que te vayas punto por punto. Dentro del punto número 1 es importante también la dirección del negocio. ¿Cuál es la dirección de tu negocio? ¿En dónde planeas que esté este negocio? Es importantísimo la ubicación, porque imagínate que vas a vender paletas en Alaska. Por favor, no dudo que se vendan, posiblemente sí, pero si tu ubicación dice, voy a vender paletas de hielo, ¿sí? Entonces, pues igual me agarro una zona cálida, un lugar donde siempre haya calorcito, en fin. Es importante la ubicación. ¿Cuál va a ser tu dirección? ¿Sí? O si ya la tienes, ¿cuál es la dirección? Obvio, teléfonos, mail, fax, todos los medios por los cuales te puedan contactar. Porque tú puedes entrar con un business plan para iniciar tu negocio o posiblemente tu negocio ya esté funcionando y entonces sí tengas que poner toda esa situación, toda tu dirección, en fin, todos tus datos. Otro punto importante, ¿cuál es tu misión? ¿Por qué existe el negocio? ¿Cuál es el porqué de tu negocio? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuáles son tus valores? Los valores con los cuales se va a regir tu organización. Tus valores de honestidad, de cortesía, de lealtad, de resultados. ¿Cuáles son los valores con los cuales tu empresa se va a regir? Otro de los puntos importantes son tu visión. ¿Cuál es tu visión a 1 año, a 5 años, a 10 años, a 20 años? El mantener una visión a futuro no te garantiza que las condiciones externas a ti no cambien. Lo más probable es que sí haya cambios, pero ya te da un rumbo. Y sobre ese rumbo tú puedes hacer ciertas adecuaciones para llegar hacia donde tú quieres. Bien, importante obviamente, los objetivos y las metas que te propongas. Número 2. Ya estamos en cómo armar tu plan de negocio, ¿eh? Es importante. Número 2. Bien, la estructura legal. ¿Cómo va a ser esa estructura legal?
¿Es único dueño? ¿Es una cooperativa? ¿Es una asociación? ¿Qué es? ¿Qué es? O sea, ¿cómo está estructurada esa empresa? Ese es el número 2, lo que tienes que poner ahí. Número 3, nombre completo de los integrantes del negocio. Vaya, los socios, ¿sí? Aquí tendríamos nosotros que tener en cuenta quiénes son los socios y quiénes son los empleados. Saber cuál es su currículum de cada uno, ¿sí? Para mostrarlo al banco o a donde, o con la gente que vayas a trabajar este business plan, ¿sí? ¿Cuál es el currículum de cada uno? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuáles son sus estudios? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo soy un inversionista y alguien me trae un negocio que sueña y dice que es maravilloso, pero ninguno de los que está ahí tiene educación superior, ninguno tiene experiencia, pues por supuesto que no voy a entrar, experiencia en el ramo en lo que lo están abriendo. Entonces, son de los puntos que nosotros tenemos que tener. Nombres completos de los integrantes del negocio y vaya, su currículum de cada uno. La definición del negocio. Hay dos definiciones. El primero es el A, tipo de negocio. Es un servicio, el tipo de negocio es de servicio, es de comercio, es de fabricación de partes, de transformación. O sea, ¿cuál es el tipo de negocio que está llevando? ¿Es de alimentos? ¿Es de educación? En fin. El otro tipo es si es nuevo el negocio, si es una franquicia, si es un negocio que yo adquirí por traspaso, yo pagué un traspaso, no sé si en otro país comprendan esta situación del traspaso, pero bueno, vamos a considerar que alguien tiene un restaurante y lo va a cerrar. Y tiene todo ya listo, tiene al personal y tiene mesas y tiene todo. Entonces llego y le digo, bueno, ¿cuánto cuesta tu negocio? Ah, pues vale tanto. Ok, le pago y el negocio nunca cierra. Simplemente lo traspasa, cambia de administración, vaya. Bien, entonces, bueno, pero bueno, es un negocio nuevo, es una expansión, ¿sí? Si voy a meter este business plan a un inversionista o quiero pedir un crédito, es para expandir mi negocio, en fin, o es la compra de un negocio ya existente, que es lo que estamos hablando, un traspaso. Es importante considerar esto porque tienen que quedar muy claros los puntos. Para la gente que lo va a leer, nuestro business plan, inclusive para nosotros, es importantísimo definir estos puntos e inclusive, si así lo consideras, bueno, te recomiendo mejor que me lo pongas por hojas. Vamos a considerar, si estás hablando de lo que es ventas o marketing, venga la hoja en donde está ubicado, ¿no? Para que en cualquier momento, si hay algún punto esencial que alguien tenga que ver, se vaya a revisarlo de inmediato y no tenga que revisar todo en dónde está. Bien, el punto número 5, la historia del negocio. Bueno, aquí dices, si ya existes, maravilloso, ok. Bueno, nuestra historia es esta, empezamos así, lo hemos desarrollado de esta forma, en fin. Pero si no existes, ¿cuál va a ser la historia? El colegio o la tintorería o la ferretería o lo que tú consideres, ¿sí? Va a estar ubicado en tal lugar. Y la intención es esta, y haces una pequeña historia. Tiene que ser breve y concisa, breve y concisa. Tienes que ser muy objetivo. Bien, el punto número 6, mencione las razones por las cuales el negocio debe existir. Falta de negocio similar, beneficio a la comunidad, o sea, lo que te decía, ¿cuál es tu misión? Tu misión ya la puedes tener arriba muy bien establecida, mas sin embargo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón principal por la cual tú estás abriendo este negocio? Posiblemente te des cuenta que lo que vas a abrir no hay no sé, a 1 kilómetro a la redonda, no hay ese tipo de negocio y entonces por eso lo estás proponiendo, por eso lo estás abriendo, para no olvidarnos por qué lo abrimos. El punto número 7, ¿cuáles son los puntos fuertes del negocio que asegurarán su éxito? Tenemos que ser objetivos. ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestras fortalezas?
Es importante que nosotros podamos analizar esta de la situación de un análisis FODA, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades y nuestras amenazas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fortalezas? ¿Qué es lo que va a mantenerme a mí? ¿Por qué estoy seguro que ese negocio va a ser rentable? Y bueno, obviamente me va a sacar de cualquier situación en aprietos. Es importante que tengas tu análisis FODA al día. Fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades. Bien, describe cuáles son los puntos débiles que pueden causar que el negocio fracase. La realidad es que sería maravilloso que nosotros elaboráramos un business plan y no pensar que vamos a tener problemas. Eso sería increíble. Pero en el mundo de los negocios tienes que estar al día, activo, y tienes que saber que lo que hoy es negocio, mañana no lo es, y que de alguna forma puede haber circunstancias internas dentro de tu negocio o externas que vengan a minar tu productividad y a final de cuentas acabar cerrando tu negocio. Entonces tienes que visualizarlo. ¿Qué es lo que en determinado momento te haría que fracasara el negocio, ¿no? Bien, el punto número 9. Tienes que tener un estudio de mercado. Básicamente, tener un nivel socioeconómico de la gente a la que vas dirigida. ¿Cuáles son las edades que estas personas tienen? Tienes que sacar cualitativos y cuantitativos. Prácticamente, ¿de dónde puedes sacar esta información? Tú puedes decir, bueno, no tengo dinero en este momento para poder sacar toda una información de estudio de mercado. Pero sí te puedes ir a las cámaras de comercio, sí puedes meterte a internet, puedes ir, digamos, si estás en México, a la Secretaría de Economía y pedir informes. Ok, a ver, ¿cómo se está moviendo el sector en el que me estoy metiendo? ¿Qué oportunidades tengo de crecimiento en este sector? ¿Cuál sería en determinado momento el porcentaje que yo captaría en el momento de que abra mi negocio? En fin, pero es importante que tengas un estudio de mercado. El punto número 10. Esto creo que es algo de lo que muchas veces se nos olvida. Te comentaba, a lo mejor me estás viendo de otros países, pero aquí en México, y que lo más probable es que exista también en tu país, hay algo que se llama uso de suelo. Entonces, en el punto número 10, nosotros tenemos que considerar si hay uso de suelo para nosotros en ese lugar en donde yo lo pienso ubicar. Porque si yo tengo un taller mecánico y me quiero meter en una zona residencial, no me van a dejar. No me van a dejar. O sea, a lo mejor ya compré el terreno, ya hice toda la inversión, ya tenemos equipo, ya tengo a toda la gente. Y en el momento en que voy a abrir, se juntaron todos los vecinos y me cierran. Entonces, tú debes de tener esta parte, el uso de suelo en tu business plan muy bien especificado. Sí cuenta con uso de suelo para este negocio. Otro punto, ¿cuáles son los contratos? Por ejemplo, si yo en determinado momento voy a hacer un contrato por 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, en fin. Te voy a poner un ejemplo. En lo que es aquí en México hay un día que no circulan los carros. Entonces, bueno, los nuevos circulan todos los días durante 2 años, pero los carros antiguos, después de 2 años, dejan de circular un día o tienen algún tipo de restricción. Bueno, si tú en determinado momento quisieras poner un negocio para verificar esos automóviles y ponerle la calcomanía de que sí pueden circular o no, debes de tener un contrato, si no eres dueño del espacio a donde vas a revisar estos vehículos, de por lo menos 5 años, para garantizar a la Secretaría, a quien te va a dar ese permiso, el que tú vas a estar ahí, no vas a tener ningún problema y tienes el espacio para atender cualquier cantidad de automóviles. Entonces, eso también lo tienes que especificar en tu business plan. Cuento con contratos a tanto tiempo. Otro punto importante son los seguros.
si vas a tener seguro o no. Yo te recomiendo de verdad que asegures tu negocio. Por chiquito que sea, que asegures tu negocio. Lo poquito que tengas, asegúralo, por si lo llegas a perder. Porque en cualquier momento alguien puede entrar en tu negocio y robar, o puede suceder algo que no queremos hablar nunca, algún incendio, alguna fuerza de la naturaleza que nos destruya, y si no cuento con seguro, olvídate. Entonces, tenemos que tener, si en determinado momento tenemos seguro, hacérselo saber, hacerlo o ponerlo en el business plan. Obviamente nuestro business plan tiene que estar por escrito, por supuesto, ¿eh? Bien, tenemos que tener esta parte muy bien clara, lo que es el ciclo del dinero. ¿En cuánto tiempo retorna mi inversión? ¿Por qué? Porque si yo voy a pedir a un inversionista que invierte en mi negocio, él tiene que saber cuál es ese ciclo en el cual va él a invertir su dinero. Va a decir, bueno, ok, ¿qué sucede cuando entra un pedido? Bueno, cuando entra un pedido, ¿sí? Tenemos que comprar ciertos materiales. Eso nos lleva 2 días. Después manufacturamos esos materiales, que nos lleva 5 días. En lo que es el empaque y todo, un día más. Y de ahí lo mandamos al cliente, el cliente lo acepta y metemos nuestra factura, que se va a 45 días. Entonces, se puede decir que yo tengo el retorno de esta inversión por lo menos en 45, bueno, ahorita tú puedes hacer la cuenta, pero digamos 60 días. Ese es el ciclo que yo estoy considerando para mi negocio. Posiblemente el ciclo de dinero de tu negocio sea más corto, no lo sé. Puede ser que digas, bueno, que la materia prima, a lo mejor voy a hacer pasteles, ya los tengo listos aquí y mi retorno es prácticamente inmediato. Puede ser. Bien, el punto número 12 es revisar cuál es el capital inicial. ¿Con cuánto voy a iniciar mi negocio? No podemos iniciar sin nada. Obviamente tú tienes un capital intelectual, pero esto se mueve con dinero. Todas las ideas apoyadas con dinero funcionan de maravilla. Entonces, ¿cuál es tu capital inicial? ¿Con cuánto estás iniciando? Entonces lo tienes que plasmar ahí en tu business plan. Tienes que considerar lo que es seguro social. ¿Cuántas gentes están metidas en el seguro social? Eso es importantísimo también. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son gastos. Son gastos que tú tienes y que están metidos, quieras o no, dentro de lo que tú vas a llevar tu negocio. Otro punto importante, los impuestos que tú vas a pagar. El tenerlo especificado, ¿por qué? Porque posiblemente tú digas, bueno, pues es el 15% de IVA, sí, puede ser. Más sin embargo, en tu país pueden manejar otros tipos de impuestos y esos impuestos vengan a afectar el valor de tu producto. Te voy a poner un ejemplo. Si tú vendes bebidas alcohólicas, esto tiene un impuesto y aparte tiene algo que se llama IEPS, que es otro impuesto para esto de lo que son las bebidas alcohólicas. Eso, por supuesto, lo paga el cliente, pero a final de cuentas impacta en el precio que tú vas a dar. Tienes que considerarlo. ¿Cuáles son los impuestos a los cuales te vas a hacer acreedor en el momento de iniciar tu negocio? Número 15, la propiedad industrial. Es importantísimo, ¿sí? Es vital que en el momento que tú vayas a abrir tu negocio, registres la marca, tu marca. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir Sony, televisores Sony, a televisores Sony. Son 2 cosas diferentes, ¿sí? Entonces, tienes que registrar tu marca, eso te da identidad, eso te da fuerza, eso te da poder más adelante. Tienes que registrar tu marca y si en determinado momento tienes algún registro de marca, lo tienes que hacer saber o una patente de algún invento, de algún proyecto, en fin, si tienes esa patente es importantísimo. ¿Por qué? Inclusive te voy a decir esto,
Prácticamente las marcas, aunque son intangibles, llegan a valer más que todos los ladrillos y fierros que puedas tener en tu organización o computadoras. Nada más pregúntate cuánto valdría ahorita, o cuánto vale, no cuánto valdría, cuánto vale ahora la marca Coca-Cola. Nada más la pura marca, sin contar todas las fábricas y su fuerza de distribución, en fin. Nada más la pura marca, cuánto vale. Bien, otro punto, el punto número 16. Elaboración de contratos para servicios. Si en determinado momento tú vas a ejercer ciertas funciones dentro de la organización y vamos a captar clientes, ¿cuáles son esos contratos que yo tendría? Contamos con un convenio, unos contratos para evitar malos entendidos con los clientes. Es importante considerarlo dentro de nuestros business plan. ¿Para qué? Para que nosotros pensemos, si yo voy a ofrecer un servicio, hasta dónde está mi responsabilidad y hasta dónde ya no lo es. Entonces, eso tiene que quedar muy claro, porque ahora los negocios ya se hacen así, son por medios de contratos. Entonces, yo me comprometo a entregarte esto, tú me comprometes a pagarme esto por esta cantidad y en fin. Y esto ayuda muchísimo para evitar conflictos, bueno, algún problema legal. Nota, en esta situación de introducción, ¿sí? Es importante considerar las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, quién. Todas estas preguntas nos ayudan a hacernos cuestionamientos que nos pueden ayudar a desmenuzar, nuestro business plan. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿A dónde lo vamos a considerar una planta en Estados Unidos? Me voy a poner un business plan, voy a hacer mi business plan, voy a hacer una planta en Estados Unidos. Ok, ¿dónde la voy a poner? ¿Con quién lo voy a poner? ¿Qué es o cuáles son los productos que yo voy a manejar? En fin, ¿por qué lo tengo que poner allá? ¿Por qué no la pongo, en lugar de ponerla en Estados Unidos, por qué no la pongo en Guatemala? ¿Sí me explico? Tengo que desmenuzar precisamente la relación de mi business plan para tener una visión muy clara. Lo que te comentaba, es importante, señoritas, señores, sí, que ustedes visualicen, pueden hacerlo muy complejo, muy complejo, de 300 páginas, ¿sí? O pueden hacer algo sencillo y directo. Bien, vamos a entrar a ver el punto número 2. Productos y servicios. Describa el producto o servicio que la compañía proveerá de manera técnica y exacta. Aquí, en esta parte, ya entramos ¿recuerdas que lo dividimos en 7 elementos? Bueno, ya entramos en el segundo, productos y servicios. Tienes que describir qué es tu negocio. Vamos a considerar de una manera exacta qué es tu negocio. Vamos a considerar que vamos a meternos a hacer salas de cine. Ok, mi negocio va a ser proyección de películas, una sala de cine, pero en la cual, en mi negocio, como productos, voy a tener la venta de palomitas, de refrescos, de chicles, de chocolates, en fin, una lista tremenda. Y además, adicionalmente a esto, voy a tener de estas maquinitas de video para atraer a los jóvenes. En fin, tú tienes que elaborar toda la lista de productos, tu portafolio de productos que vas a trabajar. Entonces, ok, ya estás trabajando en determinado momento, pero tiene que estar bien. Describa el producto o servicio que la compañía proveerá de manera técnica y exacta. B. Proporciona una lista, bueno, la anterior fue la A, ¿no? Por supuesto. B. Proporciona una lista de la línea de productos con fotografías de cada uno. ¿Por qué con fotografías? Porque si en determinado momento, vamos a considerar lo que les decía, yo me voy a Estados Unidos a pedir un crédito y llevo mi business plan y dices, bueno, y a ver, ¿cuáles son tus productos? Y bueno, les he comentado en algunos de los otros tips que ojalá tengas oportunidad de ver. Bueno, yo tengo un negocio que manufacturamos piezas para la industria embotelladora. Le trabajamos a Coca-Cola, Pepsi, cervecerías. Entonces, imagínate que yo llegue y le diga a esta persona,
Bueno, lo que yo voy a vender son manejos de botella y voy a vender cabezales magnéticos, y pistones de elevación y válvulas de llenado. Te vas a decir, ¿y eso qué es? O sea, ¿de qué me estás hablando? No te entiendo. Entonces, yo tengo que poner, ok, estos son los productos que yo voy a manejar. A esto se le llama manejo de botella y sirve para todo lo que debe de ser, vaya, toda la descripción de ese producto. ¿Por qué? Porque la gente que vaya a invertir en mi negocio o la gente que esté dentro de mi negocio, mis colaboradores, tienen que saber cómo se llaman nuestros productos, para qué sirven. En fin, y si les ponemos una foto, ya la gente lo va a ubicar perfectamente. Bien, C. Lista de precios contra la competencia. ¿Cuál es la lista de precios que nosotros vamos a manejar y cómo está en relación contra la competencia? Recuerda que un business plan es analizar no nada más lo bonito que nosotros podamos hacer. Tenemos que analizarnos internamente, externamente y obviamente la competencia que también se está moviendo, ¿sí? ¿Cuáles son los precios? ¿Tenemos precios ganadores? ¿Estaríamos entrando, estaríamos arriba de ellos? ¿Por qué? Porque, bueno, posiblemente sus productos tengan mejor calidad que los nuestros. Son cosas que tenemos que analizar muy bien. Pero bueno, tú tienes que tenerlo, lo que te decía, qué, cómo, cuándo, por qué, a dónde, ¿sí? En esta parte de lista de precios contra la competencia, también puedes poner tu lista de productos. ¿Cuáles son las listas de productos? ¿Para qué? Para que la gente que lo esté viendo conozca, le des una visión más amplia. Bien. D. Volumen de inventario. ¿Cuál es el volumen que vas a tener? Ahora se está manejando mucho el just in time, el no tener inventarios. O inclusive, te voy a comentar esto que nosotros lo propusimos y en alguna ocasión lo trabajamos con algunas plantas embotelladoras. El decirles, no tengas inventario. Yo llevo el mío y te lo pongo ahí. Entonces, de esa forma tú no tienes que estar cubriendo constantemente tu inventario, lo quitas definitivamente de tu situación contable y yo te lo proveo todo tu almacén. Pero bueno, ¿cuál va a ser tu inventario? ¿Cómo lo vas a mover? Es importantísimo. ¿Cuál va a ser tu inventario? Tu volumen de inventarios. El punto número E. Si en determinado momento tienes convenios, alianzas, o si tus productos van a estar a consignación, eso lo tenemos que tener muy claro, muy específico. ¿Cuáles productos pueden entrar a consignación? ¿Cuáles productos son una alianza que me va a ayudar a potencializar mi negocio? ¿Cuáles productos pueden ser o son perecederos? Que es el punto número F. Perecederos o no. ¿Cuál es su vigencia? El punto número F. Por ejemplo, vamos a pensar que yo voy a poner un negocio de productos navideños. Mis productos tienen vigencia, ¿sí? Tienen un tiempo de vigencia. Entonces, sé perfectamente, o a lo mejor no lo estoy visualizando, ¿sí? De que la mitad del año no voy a vender, o mis ventas van a ser mínimas, pero es importante que lo establezcamos. G. Importación y exportación. Voy a importar estos productos, los voy a exportar. ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Cuál es la situación que voy a manejar con mis productos? ¿Dependo de una importación? ¿Dependo de un agente aduanal? ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Tiene que quedar muy claro ahí. Aquí hay un punto importantísimo que tenemos que tener ciertos asesores de repente, ya tenerlos establecidos. Mi asesor de finanzas, mi asesor en marketing, si en determinado momento los hay. Pero bueno, es importante considerarlo. En esta situación de importación y exportación, posiblemente requieras de agentes aduanales, que es lo más probable. Entonces, ¿cuánto tiempo se tardan en llegar los productos aquí? ¿Cuánto tiempo me tardo en transformar esta materia prima en producto terminado? En fin. Número H. Bueno, perdón, número H. Letra H. La logística. ¿Cómo voy a distribuir mis productos? ¿Cómo lo voy a hacer?
La mayoría de las empresas tienen una logística, bueno, hay empresas muy fuertes, voy a poner el caso de Bimbo, que tienen una logística de distribución impresionante, impresionante. Entonces, ¿cómo vas a vender tus productos? ¿Cómo los vas a mover? ¿Cuáles son los canales correctos? Tienes que desarrollar estos puntos que te acabo de mencionar en lo que son productos y servicios. ¿Cómo los vas a mover? ¿Cuáles son los canales más adecuados? En fin. Vamos a pasar al punto número 3, que es plan de operaciones y producción. Aquí tenemos, en plan de operaciones, lo estoy dividiendo en lo que es localización y cuál es el proceso a utilizar en la capacitación del personal. Y bueno, vamos a iniciar con lo que es localización. Tenemos que tener muy claras las características físicas del negocio. ¿A dónde lo voy a poner? Ya lo habíamos visto, sí, pero ese negocio que tiene que llevar aire acondicionado, tiene que tener puertas eléctricas, tiene que tener una situación de seguridad, tiene que tener alarmas, en fin, todo esto lo tenemos que estar visualizando. ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a considerar, no es el tamaño que yo requiero. Otro punto, el costo a lo mejor es demasiado alto, ¿sí? O por ejemplo, remodelarlo. Ya estamos hablando ahí de dinero. Entonces, en esta parte de plan de operaciones y producción, nosotros tenemos que tener muy clara la localización. ¿Por qué? Porque aquí en esta parte de la localización, ya lo mencionaste arriba, sí, pero ¿cuál es su ubicación? Ya lo mencionamos. Mas, sin embargo, aquí ya te vas al detalle. Al detalle es, ¿está cerca de mi mercado meta? ¿De alguna forma cumple con las expectativas que yo estoy considerando para crecimiento? Porque posiblemente yo llego y me meto en algún lugar y a los 2 meses ya no entré ahí y firmé un contrato de 2 años. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy procurando? ¿A dónde va a llegar mi negocio? Y entonces en esta parte del business plan lo tienes que estipular, bueno, ¿cuál va a ser su tamaño? ¿Cuál va a ser el costo? ¿Cuál va a ser la zona? Si vamos a remodelar o no, si va a ser un traspaso, en fin. Otro punto importante, bueno, lo que les comentaba, la cercanía de los mercados. Vamos a otro punto, la cercanía con los proveedores de materia prima. Bien, las facilidades de espacio y características que pudiese necesitar este edificio. Vamos a considerar aquí el acceso a los clientes, a los vehículos. De verdad es que a veces no lo consideramos. A veces la gente dice, mira, compré un terreno enorme. ¿Y en dónde está? No, pues está a 600 kilómetros de aquí. No, pues, ¿y allá te vas a poner? Sí. Y para llegar allá, bueno, pues tienes que pasar 7 horas por terracería. Digo, son extremos, pero a final de cuentas la gente luego lo hace. Entonces tienes que ver cuál es la facilidad de embarque, desembarque, bueno, obviamente que tengas los espacios correspondientes para lo que son los inventarios, tu equipo, tu mobiliario, los equipos de cómputo, teléfonos, en fin, o sea, tienes que hacer una lista de toda esta relación, ¿sí? En el plan de operaciones y producción. Bueno, obviamente si vas a la energía eléctrica, si vas a ocupar, por ejemplo, energía estándar o energía trifásica, ¿sí? Si en determinado momento, lo que te decía, vas a ocupar aire acondicionado, si vas a tener que meter calefacción, si vas a tener que meter ventilación de algún tipo, ¿sí? O inclusive tener una zona de desecho de materiales. Todos estos puntos te vas uno por uno y los vas desmenuzando. Es importantísimo eso. Otro punto que vamos a ver en plan de operaciones es el arreglo de nuestra mercancía, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque no es lo mismo empacar embutidos a empacar bebidas, vaya, ¿sí? ¿Cuál va a ser el arreglo de nuestra mercancía? ¿Qué es lo que conlleva ese arreglo? Entra dentro de lo que es la operación, ¿sí?
Entonces, nosotros tenemos que tener otro punto importante en esto de lo que es plan de operaciones y producción. Otro punto es cumplimiento de las leyes federales, estatales, locales, códigos y secciones de dichas leyes. Si estás cumpliendo o no estás cumpliendo. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos con toda la intención de abrir un negocio, pero necesitamos el permiso de bomberos para poder funcionar. Si no, no podemos funcionar. O necesitamos el permiso de salubridad. Entonces, ¿cuáles son los permisos que debemos de tener precisamente para operar? Bien, tenemos que revisar, bueno, por supuesto, el potencial de expansión que vamos a considerar para nuestro negocio. Vamos a tocar aquí el punto, les comentaba, de la capacitación. Nosotros tenemos que tener, antes de iniciar un negocio, la disponibilidad de la mano de obra. Les voy a comentar esto. Hay una empresa muy grande, muy fuerte, que se fue a instalar en un lugar un poco alejado de varias ciudades. Entonces, se vio en un grave problema. ¿Por qué? Porque no tenía disponibilidad de mano de obra. Entonces, ¿qué hizo? Al pueblo más cercano mandó un comunicado y tuvo que contratar camiones. ¿Para qué? Para que llevasen a la gente de ese pueblo a este lugar. Hoy ya no es así. ¿Por qué? Porque la gente, como se tardaban en transportarse, bueno, pues adquirieron terrenos muy cerca de donde estaba esa fábrica y bueno, ya ahora ya hay zonas residenciales muy cerca de ahí, pero anteriormente no lo había. Entonces sí tienes que ver si hay disponibilidad de mano de obra en ese lugar. Vamos a considerar otra vez que tu mercado sea algo muy específico y donde tú te vas a meter, dices, bueno, que requiero, por ejemplo, un tornero altamente calificado y voy y me pongo en un lugar donde no existen los tornos y dices, bueno, aquí puede ser una beta importantísima de negocio. Sí, espérame, pero ¿dónde vas a sacar a la persona si no existen? Pues obviamente no tienes disponibilidad de mano de obra. Entonces tienes que plasmarlo en tu business plan. Bien, personal de nuevo ingreso. Esta parte de personal de nuevo ingreso, ¿cuál va a ser la inducción que tú le vas a dar? ¿Por qué? Porque muchas veces los tienes que capacitar y tiene que haber un tiempo razonable de capacitación para que esta gente empiece a producir. Tiene que captar el negocio, porque tú ya lo captaste, pero estas gentes no. Acaban de entrar y bueno, tiene que haber una inducción. ¿Quién les va a decir qué es cada cosa? Por eso es importante el business plan, hacia dónde va la organización, en fin. Otro punto importante, definir perfil para contratación. No podemos contratar por contratar. Tenemos que estar perfectamente claros cuál es el perfil de las personas que nosotros queremos contratar, de la gente que vamos a meter a nuestro negocio. No puedes darte el lujo de contratar a cualquiera o decir, ah, mira, se quedó sin trabajo, pues tráetelo, sale barato, es una gente barata, ¿sí? ¿Para qué? ¿Qué va a hacer? Ah, no, pues él tiene que mezclar los químicos que tenemos aquí. Por supuesto que no. Capaz que hace una bomba, ¿sí? Tenemos que tener a la gente perfectamente calificada y bueno, obviamente todo eso tiene que estar en tu business plan plasmado, en tu plan de negocios. Bien, definir el puesto y funciones. Ok, ya tienes definido perfectamente quién es la gente que va a entrar, ya tienes... Bueno, que tiene que tener cierta escolaridad, cierta edad, o hasta cierta edad lo puedes contratar, en fin, ¿no? Donde vive, todo esto. Pero dentro, ¿cuáles van a ser sus funciones y sus responsabilidades? Tienes que ponerlas ahí, tienes que plasmarlo. Tienes que ser, te digo, muy objetivo. Esto lo puedes hacer gigante o ejecutivo. De alguna forma, la intención es darte el rumbo, darte el rumbo. Porque a lo mejor me estás viendo en este momento y me dices, oye, es que yo pensé que el business plan era algo sencillito. Es tan sencillo, tan complicado como lo quieras hacer. Bien, en esta parte del plan de operaciones y producción, que es el tema número 3, tenemos el sistema de operación y control de producción. ¿Cómo va a ser la operación de la producción? ¿Cómo la vas a hacer?
Si tu negocio es de manufactura o de transformación, cómo viene toda esa operación y cuáles van a ser los controles que tú vas a llevar para que esto se lleve a cabo. Esa es una. La otra, el sistema de operación y control de los inventarios. Generalmente las personas cuando hacen un negocio, en lo último que piensan es lo que tienen ahí en bodega, ¿sí? Porque a veces pasan años y nadie va a visitarlas. Nadie entra al almacén, que es un lugar oscuro, desarreglado, en fin. Es importante revisar esta parte de los inventarios. ¿Cuál va a ser su operación y cuál va a ser sus controles para evitar que te roben? No puede ser que no tengas un control real de todo tu inventario. Bien, otro punto importante, el sistema de operación y control de compras. ¿Cómo lo vas a organizar? ¿Quién va a estar a cargo? ¿Cuándo se hacen las compras? ¿Cuándo se tiene que pedir autorización en determinado momento? ¿Hasta qué punto la gente de compras está autorizada a comprar y hasta dónde ya no? ¿Por qué? Porque si tú tienes autorizado, por ejemplo, al gerente de compras adquirir ciertos productos con valor de $10,000, hasta ahí es su tope, arriba de 10,001 centavo, ¿sí? Ya tiene que pedir autorización y tiene que estar muy, muy claro, muy especificado. Pero bueno, tienes que sacar esa relación de cómo vas a tener esta operación y control de estos departamentos. Vamos a pasar al elemento número 4, el análisis del mercado. Con el propósito de generar un flujo constante de ventas, debemos conocer el mercado, es decir, la gente que comprará o adquirirá el producto o servicio. Esta gente se puede identificar por localidad geográfica, factores socioeconómicos o étnicos, edad, sexo, raza, religión, lo que es el nivel socioeconómico, el potencial de crecimiento que nosotros podamos tener. Asimismo, las tendencias del mercado. Lo que les decía, antes de meternos a algún lugar, pues primero hay que analizar el mercado. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿A dónde me voy a meter? Porque a lo mejor yo digo, oye, híjole, zapatos, hacer zapatos es maravilloso. Me voy a hacer zapatos. ¿Y dónde lo vas a poner? Pues en Guanajuato. Sí, sabes que tienes en León, es un estado de aquí de México, tienes una competencia gigantesca de zapaterías, de gente que ya está especializada en eso, a menos que traigas innovaciones. Entonces ya estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, es importante esta situación de análisis del mercado. Les decía, a lo mejor no tienes dinero en este momento, pero sí te puedes meter a internet, sí te puedes meter a algunas cámaras de comercio y sí puedes analizar cómo se va a presentar si tú hablas, cómo se va a presentar el mercado, si tú abres tu negocio, cuáles son las tendencias. La tendencia es a la baja o la tendencia es progreso, ¿sí? Tienes que analizarlo muy, muy, muy bien. De verdad, este es un punto importantísimo. Vamos a revisar aquí en el análisis del mercado. Nosotros tenemos que detenernos para analizar a la competencia. ¿Quién es nuestra competencia? ¿Quiénes son? ¿En dónde están? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuáles son sus precios? ¿Cuáles son sus políticas de pago? ¿Cuánta gente tienen? ¿Con qué unidades cuentan de automóviles? ¿Cuántas tienen? ¿Sí? ¿Qué fuerza tienen con respecto a mí? ¿Qué ventaja tienen con respecto a mí? Eso es importantísimo, saber a dónde nos vamos a meter y con quiénes tendría yo que competir. Porque además, bueno, obvio, nosotros entramos a un mercado nuevo considerando que nos va a ir de maravilla, pero ¿qué sucede? Atrás hay competencia. ¿Cómo está esa competencia? ¿Están actualizados? ¿Van a la vanguardia? ¿Les llevo una ventaja? Es importante saberlo. Muy, muy importante saberlo en esta situación de análisis de mercado. Obviamente tienes que sacar un análisis FODA de ellos, por supuesto.
Vamos a ver el elemento número 5, plan de ventas y marketing. Nosotros tenemos que tener una política de precios, una política de descuentos. Asimismo, los plazos de pago. ¿Por qué? Porque, bueno, que nuestra competencia ya los analizamos, mas sin embargo, nuestros precios pueden ser más altos y no necesariamente quiere decir que no te van a comprar. Tus productos pueden ser mejores, de mejor calidad, ¿sí? Hay algo que quiero comentarte. Trata en la medida de lo posible de tener precios competitivos, pero un poco arriba de lo que están los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú bajas su valor, cuando tú bajas su precio de tus productos, también le bajas su valor, también lo haces. Y eso es inconsciente. Entonces, tus productos tienen que tener un valor más allá del precio. Bien, aquí en esta parte de plan de ventas y marketing tenemos la política de pago de comisiones a vendedores. ¿Cuál va a ser tu política de pago hacia los vendedores? Tienes que analizarla muy bien. En el tips de ventas estratégicas, hablé de esto, que esto es algo que a veces no le ponemos atención y se nos va a todos, a la gente de contabilidad, a la gente, al gerente de ventas, al dueño, en fin. Entonces, ¿cuál va a ser la política de pago a tus vendedores? ¿Sobre qué porcentajes vas a trabajar? ¿Vas a trabajar sobre porcentajes o sobre bonos? Es importante saberlo. Bien, obvio, todo esto tiene que ir plasmado en tu business plan. Bien, revisando otro punto, estrategia de promoción. Aquí, ¿cómo nos vamos a promocionar? Porque hay muchos errores. De repente, cuando tú tienes una empresa o la estás pensando, dices, bueno, ok, ya hice toda mi estructura, pero ahora, ¿cuál es mi promoción? ¿Cómo la voy a dar a conocer? Y es increíble que muchas organizaciones inicien y definitivamente no tengan ni un plan, ni una estrategia de promoción. Ok, vamos hablando de marketing. De marketing necesitamos tener folletería, necesitamos presentarnos en ferias y eventos para que la gente nos conozca. Necesitamos el cara a cara, las personas tienen que ir a ver a los clientes. Pero, importantísimo, el Internet es una herramienta maravillosa, maravillosa. Y ahora hay una situación de anunciarte por clics. Es un sistema que tiene Google, entonces sería bueno que lo vieran. Pero bueno, en tu business plan tienes que analizar cada uno de los puntos. Ejemplo, vamos a considerar en lo que es publicidad, cuál es la folletería que vas a trabajar, cuáles son, si vas a trabajar internet, si vas a trabajar revistas, te vas a anunciar en revistas, si te vas a anunciar en periódico, si te vas a anunciar por correo directo, si te vas a mandar mails a medio mundo para que te conozcan. Bien, pero es importante que lo establezcas, que quede por escrito. Otro punto, la estrategia de ventas. La estrategia de ventas persona a persona, call center, que están hable y hable y hable, tratando de vender ciertos productos, son importantísimos que no los dejes a un lado. ¿Cuántas personas van a estar dedicadas a las ventas? ¿Cuántas personas van a estar dedicadas a atención a clientes? ¿Cuántas personas van a estar dedicadas a lo que es call center, a solamente contestar teléfono? Esas gentes no salen de la organización, están enfocadas solamente a hablar por teléfono. Entonces, este tipo de situación ya te permite clarificar y tener una visión, un panorama de cómo va a trabajar tu negocio en esta situación de ventas. Otro punto importante, la publicidad no pagada. Hay lugares que te permiten publicarte y no te cobran. Hay muchos lugares, tienes que investigar porque sí hay revistas que no ganan con los que se anuncian, sí, pero sí ganan cuando compran la revista. Entonces, hay publicidad que de repente, o inclusive, brincándome un poquito este tema, inclusive tú puedes pactar. Y esta publicidad, por ejemplo, no pagada es
ok, yo me anuncio en tu página de internet y yo permito que tú tengas un anuncio en mi página. Entonces, este tipo de alianzas, de intercambios, que no vas a pagar la publicidad, o por ejemplo, algún cambio que además se está dando muy fuerte en esto de los negocios, el trueque. Yo tengo ciertos servicios, ¿ok? A lo mejor tú necesitas capacitación para tus ejecutivos y tú vendes computadoras. Entonces, te cambio esa capacitación por 3 computadoras. ¿Sí me explicó? Pero ¿cómo lo vas a hacer? Eso, en esta parte de publicidad, hay publicidad que no vas a pagar y que sí puedes sacar provecho de ella. Bueno, ¿cuáles son las promociones? Ferias, eventos, en algunos lugares, a lo mejor en escuelas, no sé, tienes que buscarle cuáles son las posibilidades de la cual tú puedas promocionar tu producto. Porque, bueno, la publicidad es muy, muy cara, demasiado cara y mucha gente no tiene para poderla pagar. Entonces, tienes que ideártelas para ver cómo vas a promocionar tu producto. Todo esto tiene que quedar, te comento, escrito en tu business plan. Porque cuando tú ya empezaste operaciones, de repente se te olvidan ciertas cosas que en su momento dijiste, esto era muy buena idea y lo podríamos hacer aquí. Se te olvida, pero cuando regresas y ves, oye, no nos hemos anunciado en radio y ahora ya hay dinero para anunciarnos en radio o ya hay dinero para anunciarnos en televisión. Entonces, lo vuelves a retomar, pero ya lo tienes escrito. Bien, lo que les comentaba, bueno, el correo directo, los mails, el tener anuncios en diferentes lugares. Inclusive ahora se están anunciando, fíjense nada más lo que es la publicidad no pagada. Bueno, pagas lo que es un cartelón que montan en los postes de luz, y por todas las avenidas encuentras ciertos cartelones. Esa publicidad no la estás pagando. Entonces mandas a unas gentes a las 4 de la mañana a ponerlo por toda la avenida que tú quieras y a lo mejor duran, no sé, un día o 2 días en lo que el gobierno dice, bueno, ya quítenme esta publicidad. Pero al final de cuentas es algo que la gente está haciendo. Y hay cartelones que duran hasta un año, hay puestos. Bien, asimismo, bueno, tener también algunos artículos promocionales, que esto entra en un plan de marketing, ¿sí? Por ejemplo, el obsequiar gorras, plumas, llaveros, cosas que hagan que tus clientes te recuerden. Todo eso tiene que quedar muy bien especificado. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, bueno, de enero a marzo vamos a obsequiar gorras. De marzo a julio vamos a obsequiar plumas. De julio a, no sé, agosto vamos a manejar libretas para apuntar. Y de agosto a diciembre vamos a sacar toda la lista de obsequios que vamos a dar y qué obsequios podemos trabajar en porcentaje a las ventas que hemos tenido. Entonces, todo eso, te digo, tiene que estar muy, muy, muy claro, muy especificado. Bien, vamos a pasar al sexto elemento. Plan de administración. Información personal de todas las personas que serán dueñas. Esto ya entramos en lo que es administración. ¿Quiénes son los dueños? ¿Y qué porcentajes están trabajando cada uno de ellos? El historial del personal de los dueños principales, las experiencias y por qué son socios. Porque yo me puedo asociar con alguien, ¿sí? Mas, sin embargo, ese alguien no puede aportar nada de dinero. Solamente aporta todo su know-how, su conocimiento. Entonces, ¿cuáles son los porcentajes que nosotros vamos a tener? ¿Cuál es todo su currículum que tenemos que especificar? Desde en qué escuelas estudió y todo esto ya lo checamos, pero esto va mucho, muy al detalle, ¿sí? ¿Qué experiencia tiene? ¿Y por qué tendría que ser socio? ¿O por qué tendría que estar esa persona ahí? ¿Cuáles serán las responsabilidades de los dueños principales? Normalmente cuando iniciamos un negocio y decimos, bueno, nos vamos a ir al 50 y 50, ok, pero ¿cuáles son tus funciones? Vamos a compartir las ganancias y las pérdidas. ¿Es así? Sí. Ok. ¿Cuáles son tus funciones? Mis funciones son estas. Ok, perfecto. Entonces todo eso tiene que quedar plasmado en tu business plan o en tu plan de negocios.
O también otro punto importante es cuánto vamos a ganar y cómo vamos a ganar. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si dicen, pues 50 y 50, ya nos lo repartimos y ya. Pero alguien dice, no, tenemos que invertir. No, eso no lo habíamos hablado. ¿Cuáles van a ser las inversiones que ustedes van a hacer? De las utilidades que tengan, ¿qué porcentaje de esa utilidad va a retornar al negocio? Un error gigante que se comete constantemente en todas las empresas es no retorno de inversión. La gente dice, ay, mira, ya hicimos una maquinita de hacer dinero, gástatelo. Si nada más que esa maquinita de hacer dinero, ¿sí? Se gasta. Y a veces hay que comprar, que la mayoría de las veces, por supuesto, hay que comprar equipos de cómputo, hay que comprar nuevos escritorios, hay que comprar nuevas alfombras, hay que pintar y tienes que invertir todo esto. ¿Para qué? Para que tu negocio siga mejorando, siga prosperando. Pero es algo que no queda plasmado. Eso es importante que lo plasmes. La inversión. Otro punto es la compensación monetaria para el grupo administrativo. Bueno, lo que te comentaba hace un momento, me voy a regresar. ¿Cuánto vamos a ganar nosotros como socios? ¿Cómo vamos a sacar el dinero? ¿Sí? ¿Cómo vamos a invertir? Si vamos a meter cierto dinero, ¿cómo lo vamos a hacer? En fin, todo esto es importantísimo porque crea después unos conflictos gigantes, gigantes. Y cuando ya lo tienes en un plan de negocio, queda muy claro y queda por escrito. Ya lo están viendo los dos. Bien, o las dos o las 5 o 10 o 15 personas que puedan estar dentro del negocio. Otro punto importante es el organigrama. ¿Quién va a ser el jefe? Eso es importante. No puede haber dos cabezas. Tiene que haber una sola cabeza y sus decisiones se respetan. Tiene que estar todo un organigrama, ¿sí? Donde vengan todas las áreas, quienes están en esas áreas en ese momento, ¿para qué? Para visualizar toda la empresa. Es una radiografía de la misma. Si todavía no tienes esta empresa establecida, bueno, de alguna forma ya lo estás pensando. Ok, para iniciar yo necesito, pues director general voy a ser yo. Voy a necesitar un asistente, pero ese asistente me va a ayudar a controlar el área de producción y a la gente de compras y a la gente de almacén. ¿Ok? Nada más que dentro de mis proyecciones tengo planeado tener un departamento de marketing, tengo planeado tener un departamento de contabilidad, tengo planeado, ¿sí? Ya tienes cierta proyección. ¿Cuál es el hoy? ¿Cuál es tu visión? Pero ya lo tienes establecido. Otro punto importante, la descripción de los puestos, funciones y responsabilidades. Ya tienen las funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros, de los socios. Pero ahora, ¿cuáles son las funciones y responsabilidades de cada una de las gentes a las cuales tú vas a meter a tu organización? De verdad, hay veces que existen personas que están casi 7 años en una organización y nunca hicieron nada. Se daban de un lugar a otro, nadie se daba cuenta. Ya hasta que de repente lo sacaron y dicen, bueno, pues no afectó nada la operación, pues ¿qué hacía esta persona? Pues quién sabe, siempre venía y andaba por aquí, subía, bajaba, ¿sí? Tienes que tenerlo perfectamente bien definido, cuáles son esos puestos, las funciones y responsabilidades que tienen cada uno de tu personal. ¿Qué otros recursos hay disponibles en la compañía? Nosotros tenemos que poner con qué estoy iniciando, cuáles son los activos que tengo, ¿sí? Tengo un automóvil, tengo una computadora, tenemos un escritorio, somos dueños del inmueble, en fin, ¿cuál es ese panorama, esos activos que nosotros tenemos? Lo vamos a poner en forma de lista. Es importantísimo y bueno, obviamente su valor real. Su valor real me refiero a, si yo compré una computadora hace 5 años, ¿cuál es su valor hoy? ¿Sí? Obviamente, ¿cuál es su valor? Bueno, quien forma parte de la junta directiva o el consejo de administración, ¿quiénes son los que van a formar parte de la junta administrativa o el consejo de administración? Tanto internamente como externamente. ¿Quiénes son? ¿Hay alguna junta de consejo? ¿Hay alguna junta de administración? ¿No existe? En fin, ¿por qué crearla?
¿Sí me explico? Tienes que plasmarlo ahí. Si la tienes, bueno, obviamente necesitas definir, necesitas tener los nombres de todas las personas y asimismo la experiencia y por qué pertenecen a este consejo de administración. Bien, vamos a pasar al último tema. El último tema, y es el elemento 7, el análisis financiero, de lo que casi a nadie le gusta hablar, pero que es importantísimo y muchas veces dejamos fuera de nuestra visión. Bien, vamos a revisar. ¿Qué incluye? Este análisis financiero incluye mi capital inicial, con cuánto estoy iniciando, o en determinado momento, el monto del préstamo solicitado que yo voy a solicitar a un inversionista o a una sociedad de crédito. Si es el caso, el interés que voy a cubrir y asimismo los plazos que tengo para poderlo pagar. Esto es importantísimo, los intereses, porque a veces no nos damos cuenta lo que los compromisos que estamos adquiriendo. Lo que nos interesa es el dinero nada más. Y dices, bueno, a mí me interesa que me prestes 500,000 pesos. Y el banco te dice, muy bien, perfecto, 500,000 pesos, no tengo ningún problema. Necesito que me des esto, y nada más fírmale aquí. Jamás preguntaste cuánto te iban a cobrar de intereses. Y generalmente no son baratos. No es barato. Dinero prestado no es barato. Entonces, sí tienes que tener muy claro cuáles van a ser los intereses a los cuales tú te vas a comprometer a pagar y cuáles van a ser los plazos. ¿Y qué sucedería si el negocio no funciona como tú ya lo planeaste? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas a recurrir? Porque eso es como una bola de nieve. Es importante que lo sepas antes de que te atrevas a pedir algún préstamo. Cuidado. Bien, aquí esto también es importante dentro de este punto, es ¿qué garantía voy a dejar para pedir cierto préstamo? Tiene que quedar especificado ahí. ¿Cuál es la garantía que yo voy a dejar? O posiblemente un aval. Un aval, acuérdate que aval es pagador. Jamás te vayas a meter en una situación de ser aval de alguien a menos que sea muy amigo tuyo o tu pariente. Si no, no lo hagas. Aval es pagador. Si esta persona no paga y tú quedaste como aval, tus propiedades y todo, la justicia se va contra ti. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quién va a ser tu aval? En fin, tienes que analizarlo. Otro punto importante, forma en la que se utilizará el préstamo. ¿En qué vas a utilizar ese préstamo? Vamos a considerar que estás pidiendo $50,000. ¿Qué voy a adquirir con esos $50,000? Tengo que detallarlo, ¿sí? Voy a comprar mobiliario, necesito equipo de cómputo, necesito comprar teléfonos nuevos, necesito tener teléfonos celulares para toda mi gente. ¿Qué es lo que necesito? Necesito un equipo nuevo, un equipo de producción, porque ya el que tengo es demasiado obsoleto. ¿Qué es lo que yo requiero? ¿Para qué voy a ocupar ese dinero? ¿Por qué? ¿Por qué es importantísimo decirte esto? Porque cuando tenemos el dinero aquí y no tenemos una lista de las cosas que vamos a adquirir, ¿qué es lo que sucede? Lo más sencillo, empezamos a agarrar ese dinero para cosas que no debemos de agarrar. A lo que voy es lo siguiente, yo ya tengo especificado, si yo pido este dinero va a ser para pagar esto y para adquirir esta situación. Y esto, en esta lista que yo estoy haciendo, me da un total de $50,000. Cuando yo no tengo esa lista, ¿qué es lo que sucede? Llega alguien y ya con el dinero, llega alguien y me dice, oye, necesitamos pagar esto. Bueno, pues lo agarro de aquí, ¿sí? O págate la escuela de los niños, da la letra del automóvil, en fin, empiezas a tomar un dinero que iba definitivamente en una dirección contraria a la que la estás llevando. Entonces, sí es importante tener muy claro y muy definido para qué lo vamos a ocupar.
En caso de que el negocio esté en operación, bueno, pues todos los estados financieros. Es importantísimo que los tengas al día. Aquí hay un punto. Tanto para operaciones existentes como para nuevos negocios tienes que incluir presupuestos conservadores de ventas estimadas en los próximos 2 años, 2 o 3 años. Obviamente tú tienes que hacer una proyección. ¿Cuáles son las ventas que yo voy a tener de aquí a 1 año, a 2 años? Si yo ya estoy funcionando, mi tabla o mi rentabilidad de mi negocio es esta. Mis ventas que yo he originado en estos meses, vamos a considerar que yo ya llevé 3 años funcionando el negocio. Ok, al hacer un análisis de este comportamiento de ventas, tengo que revisar, bueno, en enero tuvimos ventas por tanto. Ok, en enero de este año tuvimos ventas por tanto. En enero del año pasado tuvimos ventas por tanto. Quiere decir que hay caídas, porque por ejemplo en mi negocio, de repente junio, julio son meses muy flojos. Por ejemplo, agosto son meses muy altos. Entonces, yo puedo hacer una proyección de cómo estarían mis ventas. ¿Con qué? Con la relación de mis clientes. ¿A cuántos clientes tengo? ¿Cuántos equipos tienen mis clientes? ¿Cuántos manejos de botella podemos venderles? En fin, puedo hacer toda una proyección. Pero vamos a considerar que tu negocio es nuevo. Entonces, tú ya tienes una idea de cuánto puedes vender. ¿Por qué? Porque ya estás basándote en lo que es tu estudio de mercado. ¿Cuál es el nivel socioeconómico, las edades, en fin, a dónde vas a llegar? Y si ya tienes ese estudio, ya puedes elaborar una proyección de venta, ¿sí? Bueno, tienes que ser muy conservador. Muy conservador. No te vayas a números súper alegres. Muy conservador. Otro punto importante, los costos de ventas estimados y gastos operativos para los próximos 3 años basados en el nivel de ventas esperado. Si yo quiero tener ventas por 7 millones de dólares, por supuesto que tengo que hacer una inversión fuerte de por lo menos 3 o 4 millones de dólares para poder jalar ese dinero, para poderlo obtener. Entonces, ¿cuáles van a ser las inversiones que yo voy a hacer para poder generar qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para que tú puedas vender tu producto en Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que invertir? Tienes a lo mejor que invertir en un viaje, ¿sí? A ver a tu cliente potencial, tienes que invertir en alguna comida, en todo lo que son los viáticos que conlleva este viaje, en fin. Pero para hacer cierto negocio yo tengo que invertir y eso nos tiene que quedar muy claro. Entonces tenemos que revisar cuáles son los gastos de operación que vamos a tener en esta situación de ventas, ¿sí? Para que mi negocio funcione, cuáles van a ser los gastos operativos en administración, en contabilidad, en ventas, en marketing, en fin, cuáles son todos esos gastos que normalmente se quedan fuera. Entonces tengo que hacer también una proyección de los costos estimados a las ventas que yo estoy considerando. Otro punto, tenemos que elaborar una lista de todas las deudas presentes, hacer un balance de las mismas y los términos de pago. No todo es activos en nuestras organizaciones, también hay pasivos. ¿Cuáles son las deudas que tengo? Y bueno, si hay términos de pago, tengo que establecer perfecto este panorama. ¿Para qué? Para que no se nos olvide que tenemos que cubrir ciertas cosas. Y que bueno, obviamente la empresa, en el momento de que es una organización viva, va a haber momentos que tienes activos, va a haber momentos que tienes pasivos, ¿sí? Que no te espante. Pero sí tienes que tener una lista de todas las cosas que se están moviendo. Obviamente ya en una situación de contabilidad, llevando una contabilidad perfecta, no tienes ningún problema. Otro punto importante, las condiciones de venta a crédito de proveedores y vendedores.
En el DVD de tips de ventas estratégicas les comentaba, todo el mundo te compra, pero no todo el mundo te paga. Entonces, tú tienes que tener perfectamente cuáles son las políticas de crédito que tú vas a otorgarles. ¿Por qué? Porque te pueden adquirir ciertos productos y a lo mejor sí te pagan, pero tú estás considerando que tu retorno de inversión es a 2 semanas. Y estas gentes se agarran 2 meses. Ya acabaron con tu negocio. ¿Sí me explicó? Tienes que revisar esta parte de crédito. ¿A quién le vas a soltar el crédito? ¿Cómo lo vas a otorgar? Todo eso tiene que estar muy claro en tu business plan. ¿Cómo vas a otorgar esos créditos? Bien, de proveedores, también cómo vas a manejar los créditos de tus proveedores. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas se apalancan perfecto con los créditos de los proveedores. Entonces, ¿cómo los vas a manejar también? Es importante. Y bueno, en el caso de las condiciones de ventas hacia los vendedores, lo que te decía, ¿quiénes tienen ese poder para dar, por ejemplo, descuentos en determinado momento? Los vendedores, ¿hasta dónde tienen poder para otorgar descuentos y hasta dónde tiene poder el gerente de ventas para hacerlo? Analizarlo perfectamente bien. Aquí tenemos que revisar el balance de efectivo mínimo requerido para el negocio, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos como mínimo, por lo menos, para poder funcionar? Asimismo, una lista del mobiliario, maquinaria y equipo, vida útil de cada uno y costo de adquisición. Aquí ya hicimos una lista de todo lo que podemos en determinado momento adquirir con un préstamo, pero la relación que nosotros tenemos de los equipos es importantísima. ¿Con qué cuento? ¿Qué es lo que me va a ser mi motor para poder mover toda esta maquinaria que es mi negocio? Otro punto aquí, ¿cuál va a ser mi flujo de efectivo? Ya lo hablamos, tenemos que revisar cómo está. No es lo mismo el flujo que tiene una pastelería al que tiene una industria de transformación. Son diferentes. Entonces tenemos que analizarlo. En determinado momento, si nos vamos a mover con dinero del cliente, muchas veces, y sobre todo, bueno, esto es muy recomendable, pero muy recomendable cuando tienes un control absoluto de ti, el que tú puedas pedir anticipos. Vamos a considerar, te piden algún producto y dices, bueno, ok, necesito el 50% de anticipo, porque con ese 50 te vas a capitalizar. Entonces, al obtener el anticipo, inmediatamente para qué está destinado y qué van a hacer con los anticipos y qué no deben de hacer con los anticipos. También tienes que ponerlo muy claro por escrito con tu business plan. Bien, ¿cuál va a ser el presupuesto de adquisición de nuevo equipo y maquinaria? Elaborar una lista de los productos. Bueno, ya lo vimos. Nosotros, antes de pedir cierta cantidad de dinero, tenemos que tener muy claro cuáles son las inversiones que nosotros vamos a hacer, cuánto nos va a llevar. ¿Por qué? Porque yo puedo, vean esto qué tan importante es. Yo puedo en determinado momento decir, oye, necesitamos una máquina de $1,000,000. ¿Y cuánto tenemos? Tenemos $980,000. Sí nos alcanza y que nos den oportunidad de pagar la diferencia en 3 meses. Sí, nada más que sabes que si tomas esa decisión, recuerda que tu empresa está viva. Recuerda que tu empresa necesita recursos. No puedes tomar una decisión de ese tipo, ¿sí? Tienes que ver la fórmula para que no te descapitalices. Es importante que lo analices. Bueno, otro punto. En el análisis financiero tienes que considerar las ventas, las estimaciones que estábamos hablando, cuáles serían las ventas a 1 año, a 2 años, cuáles son tus proyecciones basadas en la información del análisis del mercado, los gastos de operación, que te decía, bueno, todo en una empresa tiene un costo, todo cuesta, la luz, el lápiz, el clip para algunas hojas, la tinta, el tóner,
todo cuesta, la grapa, una grapa, todo eso cuesta, ¿sí? Entonces tienes que hacer unos gastos de operación, porque muchas veces, si no lo analizas de esa forma, tus gastos de operación empiezan a comerte más rápido que tus ventas. Y eso es un grave, grave, grave problema que normalmente se suscita en muchas empresas. Bien, otro punto aquí importantísimo, ¿eh? ¿Cuánta gente vas a meter a tu negocio? No te llenes de gente por llenarte. Es importante, no entra dentro de este rubro, pero es importante que lo sepas. No te llenes de gente por llenarte. Tienes que tenerlo perfectamente establecido, sus funciones y sus responsabilidades, ya lo vimos, pero no te llenes de gente. ¿Por qué? Porque esto se viene a sumar cuando entras en una situación de riesgo para tu organización. Te vas, no hay equilibrio, vaya, ¿sí? Entonces, no te llenes de gente así porque sí. Bien, tienes que revisar cuáles son tus activos, la caja de efectivo mensual que estás manejando, el ciclo del dinero, los inventarios, el edificio en renta o la compra, en fin, cuáles son tus activos, cómo te estás moviendo o cómo te piensas mover. Y otro punto, tus pasivos, las cuentas por pagar, ya lo vimos, toda una lista, y asimismo el capital. Esto obviamente te tienes que sentar con tu contador, o si no tienes contador en este momento, sí tienes que buscar un asesor para este tipo de situaciones, para que si tú no eres el experto, sí tengas a un experto a un lado. Por eso te decía, al elaborar tu business plan tienes que tener cerca a una persona que conozca del tema del que vas a hablar. ¿Para qué? Para que lo podamos establecer y marquemos una ruta. Señores, señoritas, esto fue los 7 elementos para elaborar un business plan. Les deseo un excelente día. Muchísimas gracias.